Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio en mi canal de YouTube, Viviendo en Rumanía y descubriendo este país. Pero no solo todo se trata de descubrimiento de cosas buenas, también está bueno como extranjera contarles los desafíos, los problemas que puedo llegar a tener en este país siendo extranjera. Y en este capítulo casualmente les voy a contar algo de eso para que ustedes no cometan el mismo error que yo. Soy Mika, una argentina que vive en Rumania, y en este canal quiero mostrarte la cultura, la comida, la geografía, los lugares hermosos y cómo son los rumanos. Así que seguime y descubramos juntos Rumanía, que es un país mucho más maravilloso de lo que creías. Abonate, suscríbete, que tu apoyo me ayuda muchísimo. Dale, ayúdame a crecer el canal y juntos mostrarle al mundo lo lindo que es Rumanía. Como ustedes saben, Rumanía es un país muy rico en cultura, tradición, y todo esto tiene que ver un poco en cómo se perciben los trámites aquí. ¿Por qué digo esto? Porque históricamente, cuando una mujer rumana contrae matrimonio, tiene la opción de tomar el apellido del esposo o conservar y seguir teniendo el suyo. Pero culturalmente, aquí en Rumanía, me animo a decir que entre un 70 y 80% de las mujeres, por una cuestión cultural, de tradición y demás, se cambian el apellido al casarse poniéndose el apellido del esposo. Y esto acá es un hecho, es normal y todo el mundo lo hace, y las autoridades rumanas están completamente acostumbradas a esta situación. Entonces los trámites de cambiar el apellido o la identidad se hacen muy fácil para quienes son rumanos y en especial para las mujeres rumanas. Como dije, esto es opcional, lo puedes hacer o no, aunque de alguna manera culturalmente se hace muchísimo. Pero no es tan fácil para los extranjeros. Para los rumanos digo fácil porque claro, es una cuestión propia de este país que las leyes, las autoridades se adaptan a esta situación completamente fácil y completamente flexibles en cuanto una persona que se casa toma y cambia el apellido de su esposo. Entonces se sustituye el apellido, no se agrega, se sustituye, ¿sí? Y es bastante común. Por ejemplo, en mi país no es así, nunca fue así, ni lo va a ser, ni es así. Lo que sí puede hacerse es agregarse el apellido del esposo, pero nunca sacar el apellido de la mujer como soltera. Por ejemplo, si yo soy Micaela Gómez y me caso en Argentina, puedo ser Micaela Gómez de Popescu o Micaela Gómez Popescu. Esa partícula de o no la podemos agregar o no. Pero nunca podría ser Micaela Popescu 100%, casualmente porque soy extranjera y porque allá el tema cultural y el tema de acostumbrarse a tener el apellido del esposo ya no es tan habitual como quizás lo era antes. Entonces, volviendo al tema que nos compete, les voy a contar mi gran problema como extranjera al cometer un error de esta índole. Si bien yo sabía esto al momento de contraer matrimonio, no pude dimensionar en aquel momento que esto podría ser un gran problema, porque yo sabía que se tenía que hacer un trámite ya, pero no podía saber que ese trámite era muy engorroso y casi imposible de efectuar, en mi país principalmente, por esta cuestión cultural, como les digo, ¿no? Rumanía y Argentina, las leyes son distintas, pero las culturas son distintas y las leyes se adaptan a esa cultura y a esas tradiciones. Como tradicionalmente acá en Rumanía siempre es bastante común ponerse el apellido del esposo, en Argentina no es tan común. Ahí surge mi problema. Y esto te quiero decir, si vos estás de novia, sos mujer y estás de novia o tenés alguna affair o algo con un rumano y estás pensando en casarte, antes de ponerte el apellido de tu esposo, averigua absolutamente todo desde el punto de vista legal con tu embajada. Porque esto cambia, depende del país. Mi mayor error, como les digo, y hoy, 5 años después de haberme casado, estoy completamente arrepentida de haberlo hecho, es haberme puesto el apellido de mi esposo, cosa de la cual me arrepiento muchísimo porque, como dije antes, no dimensioné el problema que podía llegar a tener en el futuro, más cuando tenés hijos. Pensé que con un mero trámite se solucionaba, a lo cual me he equivocado. ¿Qué pasa en este caso? Yo, como dije, tomé el apellido de mi esposo y en ese caso lo que tendría que haber hecho es ir a mi país y que en mi país me emitan mi nuevo pasaporte con el apellido de mi esposo. Pero como dije antes,
no agregarlo, sino sustituirlo. O sea, dejaría de lado mi apellido soltera para hacer directamente mi nombre con el apellido de mi esposo en el pasaporte de mi país. Pero esto no es tan fácil en Argentina, entonces ahí es donde surgieron completamente los problemas en mi vida. Básicamente no es fácil porque esto lo resuelven las embajadas, pero no la de todos los países. Generalmente lo resuelven las embajadas cuando ven que hay un matrimonio de diferente índole, lo que hacen es básicamente se registra el matrimonio en el país donde falta y se emite el pasaporte con el nuevo apellido, teniendo en cuenta este cambio de estado civil a casada. Embajadas como Brasil, como Uruguay, lo hacen completamente expeditivo, pero hay ciertos casos como Colombia, Argentina, en cual esto se complica muchísimo. El caso de Argentina particularmente es, yo no puedo cambiar, por más que yo tenga mi casamiento registrado allá, yo no puedo cambiar mi apellido así porque sí, por el solo hecho que me casé. La embajada primero no lo hace, y segundo, lo que tengo que hacer es un proceso con abogados en mi país, en donde justifique el motivo de por qué me quiero cambiar este apellido. Así que esto es lo que intenté hacer. Y antes de contarles esto, quiero decirles, lo intenté hacer lamentablemente porque en la jurisdicción argentina no quisieron atender mi pedido, declarándose los jueces incompetentes, principalmente porque la competencia en todo lo que es materia de apellido se rige en virtud del domicilio que tiene la persona que lo pide. Hola, mi domicilio en mi documentación argentina está en Rumanía, porque eso es un hecho, ¿no? Yo quise actualizar mi documentación y decirle a Argentina, yo no vivo más en Argentina, yo vivo en Rumania. Entonces, mi documentación argentina dice domicilio en Rumanía. Y por esa tontería, bueno, en verdad es una tontería para mí desde el punto de vista coherente, pero es una cuestión de derecho privado, internacional privado. Por esta cuestión, los jueces se declaran incompetentes y no pueden atender a mi cuestión. Entonces, yo me quedo sin autoridad para poder solicitar el cambio de apellido en Argentina. A su vez, tengo aquí en Rumanía la imposibilidad de volver las cosas para atrás. Surge a partir de que nace mi hijo. Ahí los problemas se agrandan y se agravan casualmente. ¿Por qué? Porque en el certificado de nacimiento de todos los niños rumanos se hace en función al certificado de casamiento. Sí, escuchaste bien, el certificado de nacimiento se hace según los datos del certificado de casamiento. Y en el certificado de casamiento, ahí está mi error que dice que yo tomo el apellido de mi esposo. Entonces, ahí soy Micaela Gómez, tomando el apellido de mi esposo, que es Popescu. Entonces el certificado de mi niño lo hacen hijo de fulano y Micaela Popescu. Y ahí surge el mayor problema, porque Micaela Popescu en la documentación fuera de ese certificado de matrimonio no existe. Toda mi documentación, tanto de Rumania, permiso de residencia o permiso de ședere, y mi pasaporte y toda mi documentación en Argentina está como Micaela Gómez. Entonces yo tendría que cambiar todo al Micaela Popescu para que todos los datos coincidan, ¿no? Porque básicamente estás creando una persona que no existe cuando le cambias el apellido y si no tenés documentación que es esa. Entonces, ¿qué pasa? Esto genera un montón de problemas a nivel burocrático aquí en Rumanía. Desde ya te digo, para hacerlo atender al hospital a mi hijo, voy con el certificado de nacimiento de él, que dice hijo de Micaela Popescu, y cuando me dan la documentación para que yo me identifique, ven Micaela Gómez y ya surgen las dudas de filiación. Pero como vos sos la madre, si el niño dice que la madre es Micaela Popescu y vos sos Micaela Gómez. Así que ahí tengo que presentar mi certificado de casamiento y explicar absolutamente todo, diciendo que soy extranjera y que esto no es tan fácil de cambiar en mi país. Y es todo engorrosísimo. Así suceden muchos trámites en muchas áreas, no solo en el hospital cuando voy a atenderlo o en cualquier lugar de identificación. El tema es el siguiente. Ya tengo este problema, no puedo volver el tiempo atrás. Es un error, estoy completamente arrepentida de haberlo hecho, no lo pensé bien porque no busqué información, me casé en pandemia, un poco a las apuradas. En ese entonces no había nadie que cree contenido desde Rumanía a la cual podía informarlo o no, y de hecho yo fui la primera que empezó a crear contenido siendo extranjera, de todo, y nadie me avisó ni me advirtió de esta situación. Así que lamentablemente cometí ese error y hoy estoy en un rollo de trámites entre la legislación de dos países sin poder resolverlo bien. ¿Cuáles? A ver, como les digo, esto me trae problemas en todo lo que es
mis dudas de filiación con mi hijo, porque él es hijo de una persona y mi documentación tiene otro apellido. Ni siquiera tiene el Popescu. Entonces, ahí es el problema. ¿Cómo está el tema? ¿Yo registré mi matrimonio en Argentina? Sí, lo registré. Pero con el solo registro de matrimonio extranjero en Argentina no te cambia el apellido así, como se hace aquí en Rumanía. Ahí hay diferencia de derecho en cómo se hace una cosa en un país y cómo se hace la misma cosa en otro país. Como les dije antes, yo tengo que solicitar un proceso judicial para poder cambiar el apellido, el cual me fue denegado por no cumplir con los requisitos básicos para que el juez atienda mi caso. Esto es un problemón enorme. Entonces, hoy con este tema, ¿qué soluciones tengo? Y les hago este video para que no cometan los errores que yo cometí, para contarles cuáles son las posibles soluciones y también para advertirles que a veces no es todo tan fácil cuando uno se casa con un extranjero, sino al contrario, es mucho más fácil desde el punto de vista de los trámites casarse con alguien de tu país. Esto lo dije siempre y lo vuelvo a repetir. ¿Cuáles son las posibles soluciones a este caso? Inicialmente tenemos un camino hacia Rumanía y un camino hacia Argentina. Lo que yo traté de iniciar primero es el camino en mi país. Las autoridades rumanas, cuando yo voy a este problema, lo primero que me dicen es: anda a tu país a cambiar el autoapellido. No, esto se cambia, tenés que cambiar el pasaporte, nena. Se cambia en el apellido de tu país. Vos sos argentina, yo siendo rumania no te puedo cambiar nada porque no tengo la posibilidad de cambiar, obvio, lógicamente, algo a un ciudadano extranjero. Entonces, anda a tu país a cambiar todo, anda a tu país a cambiar todo. Y cuando me voy a mi país, me encuentro con que la embajada no hace este trámite. Y me encuentro con que, pagando incluso abogados en mi país, tengo esta dificultad, este obstáculo y esta limitación, incluso pagando abogados e intentarlo cambiar. Entonces me quedo como... Desde el tema, como dije, tengo dos caminos. El uno es Argentina, que es el que yo intenté hacer, y ahora, ¿qué soluciones tengo en Argentina? La única solución que me dan es una solución no judicial, sino administrativa, diciendo: agregate el apellido de tu esposo. No se puede sustituir, solo agregar. Entonces sería Micaela Gómez de Popescu o Popescu. Pero yo no sé si esto me trae más inconvenientes o no, porque no es lo que me pide Rumanía. Rumanía me pide que yo me saque el mío y me ponga Popescu. Entonces, al agregarme el Popescu, yo no sé si estaría haciendo un paso en favor hacia eso que Rumanía me pide, o básicamente sería otro problema, otro problemón, yendo en un laberinto con una solución que no es la que Rumanía me pide. Entonces, ese es el tema. Ese es el posible solución del caso número 1. Caso número 2 es que yo lo solucione en Rumanía. ¿Cómo se solucionaría este tema en Rumanía? Bueno, sacándome el apellido de mi esposo, es decir, sacate el error que cometiste hace 5 o 6 años, sacátelo. Pero esto para las rumanas es posible porque ellas pueden, básicamente la ley obviamente es lógico que esté realizado por las rumanas, ellas pueden sacarse su apellido. Pero por lo que entendí, luego de consultas con abogados rumanos, las extranjeras no podemos sacarnos el apellido de manera administrativa, pecalia administrativa, se dice aquí. Entonces, ¿cómo hay que hacer? Hay que divorciarte, si escuchaste bien, divorciarte para sacarte el apellido de tu esposa y volver al apellido de soltera. Lo cual me parece una solución completamente loca, de buna, enloquecida, porque no me voy a divorciar para acomodar el tema de papeles. Si me divorcio, que sea por un problema de pareja, pero no por eso. O sea, no puede ser que no haya solución y que te manden a divorciarte para poder rectificar tu apellido. O sea, repito, la solución es divorciarte, volver a tu apellido, porque al divorciarte, chau, se anula el matrimonio, digamos, se cambia la situación jurídica y vos volvés a tu apellido. Y después, no es solo eso, es divorciarte y después rectificar el acta de nacimiento de tu niño. Así que es todo un problemón, tanto para Rumanía como para Argentina, es todo un súper problema. La otra solución sería que luego de que pasen los años, yo aplique la ciudadanía, me haga rumana y ahí sí, listo, fin del problema. Y Rumanía me reconoce como Micaela Popescu y el pasaporte sea como Micaela Popescu. El tema el tema de ciudadanía no es un tema que saco de un día para el otro, sino que son un montón de requisitos, un montón de cosas que hay que hacer y que hay que estudiar y que hay que presentar, y luego de presentar se tarda en resolver 2 o 3 años mínimo. Y que en esos 2 o 3 años todo sigue del mismo modo que está ahora, ¿no? Cómo uno acredita esta situación legal. Este problema no solo me pasó a mí, estuve en contacto con gente, principalmente de Colombia, con dos chicas que tienen el mismo problema, y que aparentemente en Colombia también es un problema bastante difícil de resolver y que los apellidos con el que uno nace no pueden ser quitados
ni sustituidos, solamente se puede agregar el apellido del esposo. Entonces es un tema bastante complejo, bastante sensible, que la solución no es tan fácil y que bueno, yo publiqué en TikTok y en mis redes sociales de Instagram un video así y todo el mundo, en vez de ayudarme, me juzgaba diciendo: ¿por qué cambiaste el apellido? ¿Sos tarada? ¿Cómo vas a hacer eso? Es algo cultural de aquí de Rumanía y los motivos me los reservo para mí. Yo no tengo que andar dando explicaciones de por qué lo hice o no. La ley de Rumanía lo permitía al casarme en este país y ya. Simplemente con este video lo que quiero comentarles es que quiero comentarles y transmitirles todos los problemas y obstáculos desde el punto de vista de trámites de los dos países que genera este cambio de apellido. Espero que lo pueda solucionar. Mándenme buenas vibras, prendan velas para que pronto lo pueda solucionar. No sé cómo, porque como les digo, estas son las posibles soluciones, pero al día de hoy lamentablemente este problema no está solucionado en mi vida. Pero es por eso que les hago este video, casualmente, para explicarle todos a fondo la situación, el sistema jurídico de los dos países y las posibles soluciones que esto podría llevar. Pero bueno, yo no lo he solucionado todavía, así que ya sabes, si vos estás casada no, tenés pensado casarte con rumano, con rumano principalmente, por favor, antes de cometer el error que yo cometí, busca información en tu embajada, en las autoridades y en todas las IAI que existe. No existía ChatGPT cuando yo me casé, como para preguntarle, hace 6 años esto no existía, antes de cometer este error. Como les digo, es un error porque es mi nacionalidad, mi país el que no me quiere cambiar el apellido. Está mal desde ese punto. ¿Por qué? Porque si yo te mostré que me casé con un popescu, ¿por qué no me lo cambias? Bueno, no se puede. No lo quieren cambiar por este tema de la competencia que les dije. Entonces estoy como un poco enojada también con la legislación de mi país, pero yo hoy me siento como una víctima vulnerable en el medio de dos sistemas jurídicos en donde tienen leyes de derecho internacional privado que no son opuestas, no son acordantes, y la embajada ante este caso no puede hacer absolutamente nada. Repito, si sos de países como Uruguay, como Brasil, esto la embajada te lo resuelve sin tener que pagar abogados, sin tener que ir a vía administrativa, y te lo resuelve en cuestión de días o semanas. Entonces, lamentablemente, al ser Argentina en este caso, no me está jugando a favor, pero como les digo antes, no dejen de consultar en todas las autoridades antes de cometer un paso en falso, porque hoy te encontrás con este problema. Y bueno, lo bueno es que no soy la única. Lo malo es que todavía no encontré solución. Espero poder encontrarla pronto. Si conoces algún caso de esto, déjamelo en descripción. Si tu caso también es parecido, déjamelo en descripción. Yo estuve en contacto con mucha gente que tiene el mismo tema. Y bueno, estas son cosas, los gajos del oficio, digamos. Son los gajos de haberte casado con un extranjero y no haber buscado la información pertinente. Soy humana, cometo errores, como todos ustedes, no como me dijeron en TikTok, pero lo tendrás que haber averiguado antes de casarte. Soy humana, bien por la gente que juzga y tiene cero empatía. Obviamente que si yo sabía el futuro no iba a hacer este problemón. Así que bueno, déjame tu comentario, déjame si conoces un caso parecido o no. Te voy a estar leyendo, y también si no tenés ningún caso parecido a este, contame qué opinás de este problema como televidente, ¿no? Como qué opinás de esta situación, y te voy a estar leyendo, y mandame luz blanca para que se resuelva este problemón. Una vez más, gracias por estar del otro lado. Les agradezco cada like, cada comentario y a cada persona que me sigue desde el inicio y los que se suman ahora a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Chao, papá, la revedere.